Aparato reproductor masculino. En la clase vamos a ver solamente el aparato reproductor masculino y la clase de la semana que viene vamos a ver el aparato reproductor femenino, aunque creo que ustedes en la clase los van a tener a los dos juntos. Pero bueno, sería interminable para ver los dos juntos, así que el femenino lo dejamos para la semana que viene. Igual después nos queda una semana para hacer repaso y poder terminar de ver los últimos detalles, repasar cosas importantes, porque después la otra semana ustedes ya tendrían o empezarían las semanas de los parciales. En cuanto a los genitales masculinos, los vamos a dividir en dos. Vamos a hablar de internos y externos. Como internos vamos a tener a los testículos en un principio, que luego los testículos descienden y quedan dentro del escroto, el epidídimo, los conductos deferentes, vesículas seminales, conductos eyaculatorios y la próstata. Y como externos vamos a tener el pene y el escroto. Esto que les mencionaba es porque los testículos en un principio, embriológicamente, tanto el testículo como el ovario se generan a través de las crestas germinales, que son internas, ¿sí? Están dentro del abdomen. Luego de que se diferencia el feto, si va a ser masculino o femenino, en el caso de que sea masculino y se desarrollen los testículos, estos comienzan su desarrollo eh, dentro de la cavidad abdominal y luego en el momento del nacimiento descienden y toman su ubicación final dentro del escroto. Por lo tanto, los testículos podemos considerarlos en un primer momento como órganos internos y en un segundo momento, luego del nacimiento, como órganos externos. El periné es lo que se llama, lo que conocemos como el suelo pélvico y es el conjunto de diferentes músculos que cierran por debajo la cavidad pélvica. Eh, y eso es lo que nos va a marcar el límite, sí, el periné, entre lo que llamamos genitales internos y genitales externos. Todos los que estén por encima del periné van a ser genitales internos. Y todos los que estén por debajo o por fuera del periné vamos a denominarlos genitales externos. Entonces, comenzando con los genitales internos, primero tenemos el testículo. Son dos glándulas ubicadas en las bolsas escrotales, como vemos acá. Tienen una función de reproducción, que es generar los espermatozoides, y una función endocrina, que es la formación de la hormona masculina testosterona. Su cara interna limita con el tabique escrotal y su cara externa está relacionada con la piel escrotal. El borde anterior es libre y el borde posterior, como vemos acá, presenta al epidídimo. En el polo superior presenta la hidátide de Morgagni y en el polo inferior el ligamento escrotal. Acá podemos ver a los testículos y su relación súper importante hacia atrás y hacia arriba con el epidídimo. Después vamos a hablar un poquito más de epidídimo, pero es importante ver la relación con la piel escrotal. Después vamos a ver también que el escroto tiene diferentes capas y con el epidídimo. Y también hacia arriba es por donde ingresa el cordón espermático con los diferentes elementos venosos, arteriales y nerviosos que ingresan y salen del testículo. Dijimos que una de las funciones de los testículos era la formación de los espermatozoides que tienen esta forma, eh, que sería la función reproductora. Los testículos vamos a dividirlos para su estudio en una configuración interna y una configuración externa. En la configuración interna vamos a tener que tiene una
una túnica vaginal que lo envuelve todo y se invagina y forma estos diferentes tabiques. Los tabiques van a separar a cada uno de estos túbulos que los conocemos con el nombre de túbulos seminíferos. Los túbulos seminíferos están enrollados y todos por dentro del testículo y estos terminan en lo que se llama perdón, la red de testis y luego los túbulos rectos. Los túbulos rectos se van a continuar por el epidídimo como la continuación de los diferentes túbulos que van a llevar los espermatozoides hacia el exterior. Entonces, em, para repasar un poquito, entonces, la configuración interna, vamos a tener la túnica albuginea, que genera tabiques y divide a los diferentes túbulos seminíferos. Los túbulos seminíferos se continúan con la red de testis, luego los túbulos rectos y luego los conductos deferentes. Bien, el conducto deferente, ¿sí? Luego de que pasó por las porciones del epidimo, va a ingresar en el cordón espermático. El cordón espermático va a tener otras cosas, además del conducto deferente. Eh, Acá podemos ver en esta imagen entonces el testículo, eh, la túnica albuginea cubriéndolo y hacia adentro vimos que formaba tabiques, los túbulos eh, seminíferos que están por dentro, que terminan en la red de testis y luego los túbulos rectos y luego el conducto deferencial por dentro del epidídimo. Y acá también podemos ver la hidátide de Morgagni en el polo superior del testículo. Bien, entonces, hasta ahí sería lo que es la configuración interna del testículo. Después, hacia afuera va a tener las bolsas o se va a encontrar en relación con las bolsas escrotales. Las bolsas escrotales em, van a tener diferentes capas, ¿sí? Y la función principal de las bolsas escrotales es mantener o proteger a los testículos para que estos siempre estén a la misma temperatura. Para la producción de los espermatozoides, los testículos tienen que mantenerse a una temperatura aproximadamente de 36 o 35 grados centígrados. Entonces, las bolsas escrotales lo que van a hacer es, van a alejar o acercar continuamente los testículos del cuerpo para para mantener esta temperatura. O sea, si la temperatura está por debajo de los 35 grados, las bolsas escrotales se van a contraer y van a acercar los testículos al cuerpo para mantener la temperatura necesaria para que se siga produciendo la espermiogénesis, o sea, la producción de los espermatozoides. Si la temperatura está por encima de los 35 grados, las bolsas escrotales se van a distender y van a alejar los testículos del cuerpo para que no suba por encima de la temperatura necesaria. Esto es lo que les explicaba, de que el origen de los testículos es abdominal y luego del nacimiento descienden a su posición final dentro de las bolsas escrotales. Las bolsas escrotales van a tener estas 7 capas. La capa más externa, que es la piel, que es a la que llamamos escroto. Luego, por dentro, va a tener al dartos. El dartos es dermis, pero con fibras musculares lisas.
Luego, por debajo del dartos, se va a encontrar la em, túnica celular subcutáneo o tejido celular subcutáneo. Luego, la túnica fibrosa superficial, que es dependencia del músculo oblicuo mayor. Ustedes piensen que esto se formó porque el testículo cuando sale de la cavidad abdominal, como es, entre comillas, va empujando todos los elementos que forman la pared abdominal anterior. Entonces, todos esos elementos terminan también formando parte de la bolsa escrotal. Por eso tenemos que la túnica fibrosa superficial es dependencia del oblicuo mayor, que el oblicuo mayor es uno de los músculos anterolaterales del abdomen. El cremaster, este es el músculo más importante porque es el que va a subir y bajar los testículos para mantener la temperatura, que es dependencia del oblicuo menor del abdomen. Después, y fíjense en que el oblicuo mayor, el oblicuo menor siguen siendo músculos, o sea, son dependencia de músculos del abdomen. Eh, la túnica fibrosa profunda, como había una superficial, luego también hay una profunda, que es dependencia de la fascia transversalis, que es lo que seguiría después eh, del músculo transverso del abdomen. Y después lo último que teníamos, que de esta ya hablamos, que era la túnica em, vaginal, que es dependencia del peritoneo y tiene dos hojas, una hoja visceral y una hoja parietal. Como ya habíamos hablado, por ejemplo, en otros casos con las serosas, la parietal siempre está pegada al, a lo que rodea al órgano, en este caso a la bolsa escrotal, y la visceral va a estar pegada al órgano que está rodeando, en este caso el testículo. Bien, entonces hablamos ya de cómo es por dentro el testículo, ya hablamos de cómo son los conductos que tiene por dentro el testículo, hablamos qué es lo que rodea al testículo, que son las bolsas escrotales y cuáles son las siete capas, que las tienen que saber, se suelen preguntar las siete capas de las bolsas escrotales. Ahora vamos a hablar un poquito de cómo es la irrigación, ¿sí? Que es la arteria espermática. La arteria espermática es, ¿se acuerdan cuando hablamos de día lunes 13 me caso regiamente? El GIA era gonadal. Bueno, en el caso del hombre es la arteria espermática, que es rama entonces colateral de la aorta abdominal. Em, el escroto va a estar irrigado por las ramas de la arteria pudenda interna y pudenda externa, que son ramas de diferentes lugares. La pudenda interna es rama de la hipogástrica, o sea, de la ilíaca interna, y las ramas y la pudenda externa, tanto la superior como la inferior, son ramas de la arteria femoral, que está en la pierna. Eh, y de esa manera recibe la irrigación tanto el testículo como las bolsas escrotales. El drenaje venoso es por un montón de venitas pequeñas que terminan formando un plexo que se llama plexo pampiniforme, que es todo esto que se ve acá. Entonces ya vimos tres contenidos del cordón espermático. Vimos que tenía el conducto deferente, la arteria espermática ingresando, el plexo pampiniforme saliendo. Esto se los menciono porque también otra pregunta del parcial puede ser cuál es el contenido del cordón espermático. Y ahí ya vimos tres. Bien, eso sería todo en cuanto a testículo, cómo está recubierto, irrigado y drenado. Luego dijimos que los conductos rectos terminaban en el epidídimo para formar o comenzar a formar el conducto deferente. El epidídimo es la primera porción de la vía espermática, tiene forma de coma, como se ve acá. Se encarga de recolectar espermatozoides y viene los espermatozoides que vienen del testículo. Va a tener una cabeza, un cuerpo y una cola. Y luego desde ahí vamos a ver cómo se continúa, cómo
conducto deferente. Esto es superior y esto es inferior, así que rodea por delante y por detrás al testículo, por arriba y por detrás, perdón, al testículo, y luego hacia abajo empieza el conducto deferente que vuelve a subir e ingresar en el cordón espermático. Acá vemos entonces nuevamente los conductos seminíferos que se continúan con la red de testis y luego los túbulos rectos que ingresan a la cabeza del epidídimo, que sigue siendo un conjunto eh, de conductos, cabeza, cuerpo, cola y luego conducto deferente. Acá lo vemos, sí, en su ubicación dentro de la bolsa escrotal. Luego entonces del epidídimo tenemos el conducto deferente que ingresa al abdomen por dentro del trayecto inguinal. Eh, Recuerden, sí, que la formación del trayecto inguinal, cómo atraviesa las capas de la pared abdominal y que el contenido en el hombre del trayecto inguinal es el cordón espermático, es muy importante ese concepto. Y el cordón espermático dentro tiene al conducto deferente. Eh, el conducto deferente entonces va a ingresar al abdomen por el trayecto inguinal, luego por arriba, por la cara superior de la vejiga, que esto ya lo habíamos visto, y por dentro de los uréteres. Luego se dirigía a la base de la vejiga, que es posterior, y ahí eh, se unía con los conductos de las vesículas seminales y empezaba a formar el conducto eyaculador que desemboca en la uretra. Entonces, el conducto deferente más los conductos seminales forman el conducto eyaculador, que se abre en el verum montanum, en la porción prostática de la uretra. El conducto deferente va a tener entonces tres porciones. Una porción escrotal, que asciende por detrás del testículo hasta salir del escroto. Una porción inguinal, que es la que se introduce en el trayecto inguinal junto con los elementos del cordón espermático, que ya lo fuimos mencionando, el plexo pampiriforme, la arteria espermática y los nervios genitales mayores y menores. em, y el genitocrural también. Entonces, luego de la porción inguinal tenemos la abdominopelviana, que se relaciona con los vasos epigástricos en un primer momento, cuando ni bien ingresa por el orificio inguinal profundo, tiene relación con los vasos epigástricos, los vasos ilíacos externos y el uréter que lo cruza por delante y por dentro. Esa relación es súper importante que se la acuerdan, que ya las mencioné varias veces. Luego, en la base de la vejiga, y ahí entra en relación con los conductos seminales de las vesículas seminales y forma el conducto eyaculador que drena en la uretra en la porción prostática. En él, lo que ya les mencioné se llama verum montanum. Esto es una vista posterior para que veamos cómo los conductos deferentes vienen desde adelante y cruzan por dentro de los uréteres. Y acá se unen con las vesículas seminales para formar el conducto eyaculador. Acá vemos sí, lo que es el trayecto inguinal con el orificio inguinal superficial y el orificio inguinal profundo. Eh, Como ya habíamos hablado, el contenido es el cordón espermático. El cordón espermático entonces va a tener el conducto deferente, la arteria espermática, plexos pampiniformes. También va a contener el ligamento de Cloquet, la arteria funicular y los nervios abdominogenitales mayores, menores y el génito crural. Em, lo importante son estos tres elementos de acá,
el conducto deferente, la arteria espermática y los plexos pampiniformes. Y le sumaría también los nervios, abdominio genital mayor, menor y genitocrural. El resto, la arteria diferencial, ligamento de Cloquet, arteria funicular, son ramitas, son cosas con menos importancia. Pero estos tres que están acá con color y los nervios son lo más importante que tienen que acordarse como contenido del cordón espermático. Es importante que se lo acuerden porque es otra pregunta que suele aparecer en los parciales, la formación o el contenido del cordón espermático. Entonces, luego de los conductos deferentes, la siguiente porción del aparato reproductor masculino son las vesículas seminales. Las vesículas seminales son dos glándulas anexas a las vías espermáticas. Se encargan de secretar el semen. Anteriormente se relacionan con la vejiga. Esto es una vista posterior, así que vemos cómo están en la base de la vejiga. Posteriormente se relacionan con la cara anterior del recto, o sea que se encuentran en relación con el fondo de saco de Douglas, ¿sí? Que tiene la vejiga hacia adelante y el recto hacia atrás. Em, Hacia abajo tienen relación con esta otra glándula, que es la próstata, y superiormente se relacionan con el uréter. Acá vemos la ubicación de las vesículas seminales. Son bastante grandes, tanto la próstata como las vesículas seminales se pueden ver en los preparados, así que también son elementos pinchables en el caso de que sean pinches. Y acá vemos el fondo de saco de Douglas. Vesículas seminales, fondo de saco de Douglas, cara anterior del recto, próstata, vejiga. Luego tenemos la siguiente glándula, que es la próstata. Es una glándula que aporta sustancia al líquido seminal, o sea que se sigue formando el líquido seminal, no solo con la secreción que trae por las glándulas seminales, sino que también la secreción prostática. Se encuentra por debajo de la vejiga y por delante del recto y detrás del pubis, ahí en lo que se llama celda prostática. Tiene forma de pirámide cuadrangular, en la que la base es superior y el vértice es inferior. Tiene una importante relación con el recto, súper importante, se encuentra en relación con la cara anterior del recto. Esto es importante porque hace que la próstata sea asequible a través del tacto rectal, que es uno de los pasos importantes para diagnosticar ya sea una hiperplasia prostática, o sea, un aumento del tamaño de la próstata, o un adenoma prostático, o sea, un cáncer de próstata. La próstata va a estar irrigada por ramas de la arteria vesical inferior y la arteria hemorroidal media. Recuerden que tanto la vesical inferior como la hemorroidal media son ramas de la misma arteria que es la hipogástrica. Acá vemos entonces la ubicación de la próstata, la relación más importante que es hacia atrás con la cara anterior del recto. Acá la vemos dividida a la próstata porque está atravesada por la uretra masculina. Es muy importante esta relación también, y explica también esta relación eh, algunos problemas como por ejemplo en hombres adultos que padecen de hiperplasia prostática, o sea, la próstata aumentada de tamaño, que comprime la uretra y hace que tengan dificultades para la micción o que la micción sea en chorros cortados. O sea, que hacen pis, se corta el pis y vuelve a empezar y se corta y vuelve a empezar. Si es una micción interrumpida. Eh, y también empiezan a aparecer las micciones nocturnas. Eh, Todo eso por entender un poquito de la relación de la próstata con la uretra masculina. Esto es lo que hablábamos hace un ratito, de que la relación más importante de la próstata es hacia atrás,
con la cara anterior del recto, que la hace asequible al tacto rectal, para poder saber la forma y el tamaño y la consistencia de la próstata. Se dice que la consistencia normal de la próstata es, o sea, cuando uno toca la próstata, tiene que tener la consistencia del labio superior. Si uno se toca el labio superior, de esa misma forma debería sentirse una próstata normal. Una próstata con hiperplasia, o sea que está aumentada de tamaño, se siente como el cartílago nasal, como la punta de la nariz. Si uno se toca la punta de la nariz, es un poquitito más dura. Así se siente una próstata con hiperplasia. Y si uno está tocando una próstata que tiene un adenoma, o sea, un cáncer, se siente como la frente, dura como la frente. Serían las tres consistencias que puede tener la próstata. Pero bueno, una próstata normal, que es la que tenemos que estudiar en anatomía, tiene que ser blanda. La ubicación de la próstata, más allá de sus relaciones, va a ser en la celda prostática. Esta es otra pregunta que tranquilamente se puede hacer tanto en un parcial como en un final, y es celda prostática y sus límites. La celda prostática hacia adelante va a tener la lámina prostática, que es una dependencia de la aponeurosis perineal media, que es un tejido fibroso que recubre al periné. Hacia atrás a la aponeurosis prostatoperitoneal, hacia los laterales la fascia sacro recto génito vesicopubiana, que es una dependencia del peritoneo, y hacia arriba la hoja intervesicoprostática, que es un tejido fibroso que divide la vejiga de la próstata. Y hacia abajo la aponeurosis perineal media, que es esta aponeurosis que recubre el periné. Como verán, todos los límites de la celda prostática son, son fibrosos, ¿sí? Son todos eh, fibrosos o serosos, que son dependencias de algunos aponeurosis o de la serosa, que sería el peritoneo. El contenido de la celda prostática va a ser la próstata y por dentro de la próstata, obviamente, la uretra prostática. Hasta ahí entonces estaríamos con los genitales internos. El último genital interno es la próstata. Ahora tenemos que ver genitales externos, que dijimos que eran dos, escroto y pene. Escroto ya lo estuvimos mencionando y lo estuvimos hablando de cómo estaba formada la bolsa escrotal, porque estábamos hablando de testículos, que ya habíamos hablado que puede ser clasificado tanto como un órgano genital interno o externo, por eso ya lo mencionamos. Así que el único que nos queda hablar sería el pene. El pene es el órgano copulador masculino y también forma parte de eh, el sistema miccional. Está formado por tres estructuras, dos cuerpos cavernosos y un cuerpo esponjoso. Durante la erección, estos cuerpos cavernosos se llenan de sangre y tras la eyaculación se vacían, teniendo entonces dos estados, flacidez y erección. Cuando está en erección, los cuerpos cavernosos están llenos de sangre; cuando está en flacidez, los cuerpos cavernosos están vacíos. Eh, el cuerpo esponjoso va a terminar en lo que se conoce como glande, que es la punta del pene. El cuerpo esponjoso termina antes y rodea a la uretra en todo su recorrido. El glande va a estar recubierto por el prepucio, que se fija al surco balano prepucial. El surco balano prepucial es el límite entre el cuerpo del pene y el glande, que ahora lo vamos a ver. Acá vemos entonces los dos cuerpos cavernosos, que son los que se llenan de sangre,
para producir los dos estados del pene, flacidez y erección. Y esto es el cuerpo esponjoso que tiene por dentro a la uretra masculina y que se continúa con el glande. El límite entre el glande y el cuerpo del pene, que sería esto de acá, es el surco balano prepucial. A partir de ahí, ahí es donde se inserta el prepucio, que es la piel que recubre el glande. Acá vemos entonces también las porciones del pene, se ven los cuerpos cavernosos, el cuerpo esponjoso que termina en el glande. En el glande va a estar también el meato urinario, que es el agujero de desembocadura, el orificio de desembocadura de la uretra, por donde sale el pis. Eh, y acá vemos un corte transversal de pene, en el que vemos los dos cuerpos cavernosos, el cuerpo esponjoso, la piel que lo recubre y los vasos que se pueden ver. Este es el surco balano prepucial, donde, de donde sale el prepucio, que es la piel que va a recubrir el glande. Acá se ve esto que se está agarrando acá, es el prepucio. Este es el surco balano prepucial. Y en la cara inferior del pene va a haber también un frenillo que une la base del glande con el prepucio y mantiene el prepucio en su lugar. Y bueno, acá también se ve el meato urinario en la punta del glande. La irrigación del pene va a estar dada por las arterias pudendas externas, tanto a la superior como a la inferior, que son ramas de la arteria femoral, por la perineal superficial y la arteria dorsal del pene. Ya lo vemos, ¿sí? Arteria pudenda interna, arteria dorsal del pene. Las pudendas externas em, son de la femoral, la pudenda interna es rama em, de la hipogástrica. El cuerpo esponjoso del pene va a recibir a la arteria vulvar, uretral y dorsal del pene. Todas esas arterias también son ramas de la pudenda interna. Y el glande va a estar irrigado por ramas terminales de la arteria dorsal del pene, que es esta de acá. Y los cuerpos cavernosos van a estar irrigados por las dos arterias cavernosas que se van a anastomosar formando arcos. Acá tenemos las arterias cavernosas, que son ramas de la arteria dorsal del pene, que es rama de la arteria pudenda. Entonces podemos decir que el pene en su totalidad está irrigado por las arterias pudendas, y tanto internas como externas, y ramas de ellas, obviamente. La- las venas eh, van a originarse en el glande y van a formar la vena dorsal profunda del pene que corre a lo largo de la cara superior por dentro de la fascia peniana y en la raíz del pene se va a dividir en dos para originar las venas pudendas internas que reciben las venas cavernosas y al tronco vulvar formando una red alrededor del pene, que es esta red venosa que se ve acá. Esta es la vena dorsal del pene y esa es la vena profunda. Lo importante sería que en este corte transversal poder reconocer esas cosas, ¿sí? Eh, Porque suele haber preparados en la cátedra con cortes transversales de pene y hay que reconocer las diferentes estructuras. Ya estuvimos hablando de algunas cuando lo vimos por primera vez, pero ahora completamos con los elementos vasculares. Tenemos cuerpo esponjoso, cuerpos cavernosos, arterias cavernosas en el centro, venas dorsales del pene, vena profunda,
Y después, bueno, las otras arterias y venas que se ven son simplemente ramitas más pequeñas. Como importante sería bueno reconocer por lo menos esos elementos. Acá tenemos, ¿sí? Esto que estábamos hablando recién. Y bien, eso sería todo por el aparato reproductor masculino. Cualquier duda que tengan, ya saben, pueden escribir al grupo y vamos charlando y hablando de eso. Estos temas, como todos los temas que siempre damos, les aviso, son mucho más extensos y tienen mucho más detalle, pero como ya saben, no es necesario profundizar más allá de lo que hablamos acá en la clase, sino que lo que le damos es lo necesario para poder aprobar el parcial. Y después, bueno, sí, para el final hay que agregar más detalles, pero bueno, eso es problema para el, el futuro. Por ahora, les recomiendo que, bueno, puedan tratar de ponerse al día para poder llegar al repaso y poder hablar un poquito de todos estos temas y de cómo encararlos para estar listos para el parcial.